supersónica. Mónica, tú eres la mujer tónica. Única, la abeja atómica. Electrónica, reggaetón es crónica. Bailando que y ella se dejó. Me aprovecho y la toco y bailando la toqué y ella se dejó. Me aprovecho y la toco y atiende mami, morena, a mí te encanta la rumba. Tienes zumba, Tú lo que quieres es una tunda. Si eres bravo desenfunda. tienes zumba. Como y el front te tumba. Buenas noches, como llegó su compa. El que le va a darle ray, modelé mental. Yo solo vine a decirle que como usted ya no hay. Cuando lo quieres, Tonight. acércate a mí un poquito. Quiero sentir, dame un cantito. Acércate, te necesito. Quiero contigo bailar pegadito. Bailando la toqué y ella se dejó. Me aprovecho y la toco y bailando la toqué y ella se dejó. Me aprovecho y la toco y W, el sobreviviente con Yandel, Looney Tunes, Joker, Tiny Toons. Oye, no trate de competir con los que han llevado este género a otro nivel. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Acuérdese de eso. Nosotros hasta los highlights pegamos. No hay para nadie. Yandel. Dile que no traten de competir contigo, que nosotros estamos bendecidos. Close. Machete Music. No hay para nadie, papi. Salte del medio, ¿ok? Hambre y sueño. Es lo que usted tiene, hambre y sueño. Calmate, Nandelo, loco. Para el mundo. Viste, te pusiste triste, viste, que te pusiste triste. Para el mundo. For the world.
aquí está nuestra estrella. ¡Epa! También estará con nosotros Silvestre. Sí. Sí, sí, sí. Gente, quiero mandar un saludo al Ministerio de Educación y Cultura. Si con esto la gente no empieza a estudiar y a terminar sus carreras, ya no hay forma. ¿Cómo están? Se preguntarán quién soy. Es una pregunta que me estuve haciendo yo también en el vestuario. Sí. Como que estaba pensando nomás. Mi mamá tenía razón. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Eso. ¿Qué pasa, Ari? Ari, ¿vos qué estás insinuando? Ah, bueno. No. Yo soy un ratoncito. ¿No ven? Soy Speedy González, miren. ¿No ven? Una rata lo que se me está diciendo acá. Y aquí está Wow, ¿cómo nuestra le parezco? estrella. No, yo que estaba subiéndome la escalera y me dijeron, Speedy, me dijeron. No le escuché porque estaba viniendo muy rápido. También estará con nosotros Bueno, Silvestre. buen día para todos. ¿Cómo están? Yo, muy bien. ¿Por qué? Porque arranca Lula Supremo. Fuerte el aplauso, por favor. Acá la gente está diciendo que soy HR por mi pantalón. Sí. ¿Cómo están, gente? Yo realmente estoy muy feliz, muy contento. Anoche no pude casi dormir porque me hizo mal la comida. Que me estoy quejando desde mi privilegio porque tuve para comer, por eso me hizo mal la comida. Sí, señor. ¿Cómo están ustedes, chicos? Acá ya dice la gente de Boliviano a la vista. Sí. Último momento, Lula está haciendo su mixto con café. Ustedes saben que me puse a mirar Speedy González para entrar en personaje. Y el primer capítulo que vi era de ellos cruzando el desierto. Muy raro la temática del anime, vamos a decirlo. Sí. Speedy González pero es considerado anime, Jime. ¿Qué es? Cartoon. Como el vino, ¿verdad? Como el vino en cartoon. Bueno, Sí. chicos, ¿qué opinan de mi outfit? ¿Les gusta? ¿Le hace recordar su infancia? Lindo está esa. He de decir nomás que mi pantalón es un poquito apretadito. Así que perdón si alguien vio ahí lo que lo que parece ser una hernia. Les pido mil disculpas, ¿eh? ¿Cómo están, gente? Están a full ya escribiendo acá. Se estaban quejando, wow, yo otra Sí. vez. Porque no empezaba, pero imagínense que para esto hay que tener horas y horas de preparación. Desde las 4 de la mañana más o menos me estoy preparando para que ustedes me vean de esta manera. ¿No ven que está más oscurito mi bigote? Ojalá que no pase tan rápido el programa de hoy como soy Speedy González. ¿Entienden? Porque, ¿viste? Ah, no, pero vos sos súper gracioso, amigo. Pero yo me estoy dando cuenta que últimamente ustedes ya no me aguantan más. Anoche antes de dormir estaba así, mira. En el costado de mi cama, en el filo de mi cama estaba así. Pensando, ¿cuánto tiempo va a durar esta mentira? Estaba así pensando. Que si te pones a pensar, es un triángulo también, si te pones conspiranoico. Lo que sí que yo pensé que ya no me aguantan más acá. Tipo que Jimé luego ya viene de mal humor. Sí. Camilo luego me busca, pero Sí. me busca tarde para que lleguemos tarde. Camilo ya switché hacia otro lado Sí. porque ya no me quiere ver. No. Cami, si ya no me querés, cambiar de cámara. Sí. Encima lo peor de todo es que yo acá esté en primer plano, veo como ya... Core, me tengo que mover. Todo cae. Bueno, yo igual estoy muy feliz a pesar de todo, a pesar de las adversidades, a pesar de todas las cosas tristes que te puedan pasar. No sé qué me pasó la otra vez, me enfrié y desde ese día ya no soy más el mismo. Ya paso las noches en el baño, con la panza. Pero lo bueno es que mediante eso voy a bajar un chiqui también de peso. Que me dicen tanto que no que acabé. Ya salí de las 3 cifras, ya estoy con 99 kilos. Fuerte la aplauso. ¡Epa! Qué envidioso, Will. ¿Por qué vos no aplaudís que ya no tengo 100 kilos? Gordo ave, vos, El gordo único que está en el ATQ. team ahora, ¿eh? Quiero hablar con ese envidioso de piedra de Will, porque ni aplaudió mi mérito, ¿eh? Muy buenos días, Will, envidioso Pagliaccio, ¿cómo estás? ¿Cómo es, Speedy? No creo lo igual que haya superado ya, haya bajado las 3 cifras. Pero Sí. realmente ayer pillé que tengo 99 y medio por ahí. Claro, lo que pasa es que 2 cifras en cada pierna nomás lo tenés. Yo pongo No. ya ex gordo, ya pongo a ver. Ponele.
Ponele. Will, una pregunta, ¿te gusta que hablemos de cuerpo? Si querés podemos cambiar de tema. Y no, o sea, a mí no me molesta. Igual, gorda tengo... ¿Cómo? No, espera. ¿Cómo es Pidio? Sale no a decir eso. Ándale. Bueno, voy a seguir. Bueno, seguí nomás. Gracias, Will. Bueno, dale. A la gracia, te será. No, vos sabés que legalmente siento que hay dos formas nomás ya de encarar la vida. Una es que no te importe absolutamente nada, o otra ser guau deconstruido. Porque cualquier cosa que vos tengas para decir, ahora por ejemplo, a ver, que diga, se burla de los mexicanos, se burla de Pidi González, se burla de los ratones, se burla de los bigotudos. ¿Entendés? Entonces, como que uno tiene que no importarle más absolutamente nada o entregarse a la agenda woke. Yo, por ejemplo, ya no voy a dejar que nada me importe. Y si me tienen que escrachar, que me escrachen. No voy a dar nombre porque después me escriben al privado. Lula, la verdad que no me gustó tanto lo que dijiste. Realmente siento, o sea, a ver, yo realmente te aprecio a pesar de cómo vos seas físicamente. Tú me das asco y me parece un poco incorrecto realmente. Entonces eso como que me hacía regular. Pero hoy lo cuento todo. Hoy rompo el silencio. Hoy ya no me van a más callar. Y que me echen si tanto me quieren echar. Perseguido tal tipo. Vamos ya rápidamente. Como es Pidi González. A los titulares. La Marina de Guaraní despotricó con todo por la eliminación de su club. What the fuck? Dice la Marina. ¿Qué dijo la Marina Guaraní será? ¿Qué habrá dicho? Buen día, qué churro, dice Clary. Vamos a ver qué dijo la Marina Guaraní, chicos, permiso. Voy a entrar a buscar. Porque me encantaría realmente saber qué dijo la Marina de Guaraní por su club Guaraní. Se sorprendió que perdió, que es el pan de cada día más o menos para ellos. Pero le sorprendió, perfecto. Adelante. Voy a buscar, sí señor. Voy a buscar más rápido. Bueno, al parecer no está acá. Pero en breve vamos a tener más actualizaciones porque voy a entrar acá en la página web. Sí, es Speedy González, dice acá la gente. Chicos, ¿no les sorprendió mi velocidad cuando vine corriendo desde acá a 4 metros? ¿Les sorprendió, Jimé? Sí, dice. Jimé, como mi mamá, que ya tipo ya sabe ya que yo voy a hacer un badulaque toda mi vida. Ya con una cara de tristeza nomás ya me mira. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no, definitivamente no encuentro, Jimé, ¿puedes buscar en la página web y mandarme, por favor? Que demasiado quiero saber antes lo que dijo la Marina Guaraní. Yo le quiero mucho a la Marina Guaraní. De hecho, pensé en ir a la cancha de Guaraní solamente para verle a la Marina Guaraní. ¡Epa! Sí, luego. Bueno, seguimos, por favor. Influencer causó revuelo contando que deja que su mena revise su lelu. Estas son las influencers que hay que seguir. Estas son las personas que le tienen que influenciar a las chicas. Y quiero preguntarle rápidamente a ella, por favor, Maxi, si es que te puedes mover. ¿Por qué razones se dejaría revisar el celular? Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi compañera de todos los días, de todas las mañanas? Mi ángel, mi baby. Jazmín, ¿cómo estás? Olis, ¿qué hay? Yo... ¿Qué pasó? Dime. Jazmín, Hey, ¿qué tiene que hacer tu novio para que vos digas, este hombre merece revisar mi celular? yo ya conté que a mí me revisaron mi celular y pillaron cosas. Pero eso no es porque vos quisiste que revisen. Claro, no quise que revisara. La idea es pero- que vos luego libremente le digas, amor, toma, revisa mi celular, demasiado lindo sos. Tipo, ¿por Y qué tiene puede que ser? ser lindo. Lindo Real. tiene que ser. Tiene que ser muy lindo. Para mí, al menos. Vestimenta, Para todo. sí. Más... Sí, vestimenta y caripela. Pero ¿qué No. tiene que tener? No, qué fuerte a las 7 de la mañana decir eso. Por ejemplo, si le conoces a un chico con camisa blanca, como un coso medio decolorado Ajá. y una gorra y que corre rapidísimo, ¿qué harías? Hijo, no sé, le doy hasta mi sueldo. Pero igual, imagínate, vos le das tu celular y corre a toda bala de boya, puedes revisar nomás lo también. Y sí, mientras que corre ya ella va a revisar todo. Mejor entregar bien nomás ya vos Claro. y que revise. Mejor nomás la entrego así bien. Está bien, Camille, gracias. Bueno. Gracias, la gran 7, tenían vos. Ese look es por el día de la chipa. Prepara tu argolla, dice Vlad, y dicen acá. La pañoleta roja, pero es por Ajenjo Rojas. Le amo a Haas. ¿Cuándo va a estar en el casting para UP? No creo porque se lleva mal con el conductor. Siempre se tirotean acá en vivo, lo y re incómodo después. Chespiri González, dicen acá. Hace rato me pusieron... ¿Para qué? Lento Rodríguez, me pusieron que me llamo.
Lulax el bigote mandí modo cowboy cantinflas, dicen. Sí. Se fue la señal, preguntan acá. Carter hizo la bajada para apoyar a Camilo, por eso el outfit, dicen acá. Bueno, no, soy un dibujito, chicos. No ven que acá está el desierto atrás mío. Que hay que decir, ¿por qué un ratón mexicano pasaba por el desierto? ¿Verdad, Will? ¿Vos qué crees que querían insinuar? Y encima corren rápido otra vez, tipo rarísimo. Rarísimo legalmente el concepto como tal. Creo que se le ocurriría un dibujito así a Jime. Jime, si tuviera que hacer un dibujito de mi historia, ¿qué sería? Que un ¡Epa! re churro que le levanta a su productora, qué fuerte. Ya está luego pasando eso, dice. Qué fuerte. Bueno, basta. Seguimos, por favor, con los titulares a toda bala. Miren cómo corro. Miren cómo... ¿Puedes poner el ruido de Titi cuando corro? Por favor. Ya está, nos divertimos sanamente a las 7 de la mañana. Fuerte el aplauso, por favor. Ahora sí. Le contás que es cornuda y se enoja con toda miso güey y mar. Eso es algo que pasa. ¿Por qué sonó como que alguien se chupó el diente? Hacer por favor, Ari. ¿Qué fue ese? Ahí, ese. Ajá. Ese cuando uno come todo ahí, bueno, lo y eso. Que se está limpiando su diente con ese hule. Bueno, ya está. Qué asco, boludo. Hay mucha gente que estará desayunando a esta hora y escucha eso y le da cosa. Como, bueno. ¿Qué harías, Jime, si te cuentan que sos cornuda? Jime, ¿vos alguna vez tuviste novio? ¿O siempre fuiste soltera? ¿Y los BTS? ¿Pero no te gusta la idea de tener novio? ¿Estás mejor soltera? Estar soltera está de moda, como dice Luis Fonsi. Voy a preguntarle a Jazmín, a Cami mejor. ¿Qué haría si es que le cuentan que es cornuda? Muy buenos días, mi ángel, mi bebé, mi belleza. Que siento últimamente que estamos muy distanciados, que ya no nos tratamos con tanto amor, que es como si fuera que ya estamos casados, que ya no nos tocamos. Buen día, Cami, ¿cómo estás? Hola, buen día. Cami, ¿qué harías si te dicen que sos cornuda? ¿Te enojarías con la persona que te cuenta, si te muestra pruebas y todo? ¿Preferís no saber nomás? ¿Qué harías? Si me cuentan que soy cornuda. Y tipo, es real y tiene pruebas. Y tiene clips. Y seguro me voy a poner bajo. Y no, Pero no te vas a enojar con el emisor del mensaje. No, porque me voy a enojar. Y ahí pues le decís que sos cornuda y se enojan a BI. No. ¿No te enojas? No me enojo. Bueno, está bien. Te tengo que contar algo, Cami. Estoy soltero. ¿Está bien? ¿No te importa? No. ¿No te interesa ahora que ves que soy una persona que no tiene miedo a disfrazarse? No. Tipo Halloween vamos a poder ser Harley Quinn y Joker, por ejemplo. Porque no tengo miedo a disfrazarme, pues. O podemos ser... vos podés ser Valiente y yo puedo ser... ¿Quién está con Valiente? ¿Con la chica Valiente? Ella no tiene... Las cubre, boludo. What the fuck? Elegí mal. Bueno. Vos podés ser Shrek. ¿Y vos quién querés ser? Fiona. ¡Epa! ¿Fiona cuando es verde o Fiona cuando es princesa? Los dos. Los dos, no te importa. Bueno, está bien. A ver si consigo. Lo bueno es que vos sos chiquitita. Tipo, con un aerosol ya vas a poder ser verde. Sin corte. Contigo lo que tengo que usar Me dijeron que trajeron un aerógrafo hoy para pintarme para otro programa. Bueno, gracias, Cami. Te mando un beso si no sos cornuda. Guiño, guiño. Yipa, yipa, como dice Pino González, bueno. Acá pone uno. Oigan, ¿y Silvita? Pone una acá. Las 8 ya es, entraste tarde, Lulax, dicen. O sea, atender lo que pone acá Domingo Ayala, que está por acá nomás rondando. O sea que no es de mentira, porque es desierto. No, pero vos sos súper gracioso, amigo. Realmente se merece los mejores insultos, Domingo Ayala, será. Es un tipazo y todo lo que vos quieras, pero cuando se quiera ser gracioso es como para tonguearle la vez. Sí. Seguimos, por favor. Pipino Cuevas estará en un reality de canto de allá con un lote de famosos. Me gustaría algún día traerle a Pipino Cuevas acá y preguntarle cómo fue cuando metió aquel gol. Quiero saber
saber qué le dijo al técnico y si es que su ayudante ya se iba ya con su puño así como para pegarle. Quiero saber eso. Quiero saber si es real. No, le mando un saludo a Pipino Cueva. Levante muy calidad Pipino Cueva. Una vez vino acá su hija y... porque eran atletas, creo. Hablamos, nos sacamos fotos todos. ¡Epa! Le mandamos un saludo a Pipino Cueva. Que también, Will, hay que decir una cosa. Nosotros metemos un cuarto de gol como el gol que metió Pipino. Ni jamás vamos a dejar de hablar de eso. Y la gente nomás critica mucho eso. Sí. Ya quiero ver si ustedes me metían ese gol, gente, cómo iban a lalar. Claro. Yo voy a subir hoy un clip donde chuto al arco. Ahí van a entender por qué nunca hablo de fútbol. Seguimos, por favor. Ah, y esperemos que le vaya bien a Pipino en su nuevo reality de canto, porque a él siempre le gustó cantar. Sí. Así que esperemos que le vaya bien. Seguimos, por favor. Mi amigo personal, Carlos Martini, ¿qué le pasó? Carlos Martini sufrió un accidente y quedó machucado, dice. Y vos sabés que... vi que se estaba quejando de que Google Maps, ¿viste? Como soy mexicano no pronuncio mal el inglés, mi personaje. Google Maps le guió mal supuestamente y por eso lo que chocó. Eso fue lo que pasó. Y dijo que de hoy en más nunca más le van a ver en un programa de streaming porque esto le pasó yendo a un programa de streaming. Así que eso le pasa a los programas de streaming por copiarnos y invitarle a él como invitado, por más de que sea una eminencia. No quisieron copiar y esto les pasó. Termina mal. Le mando un beso al señor Carlos Martini, un abrazo, espero que se recupere pronto y que siga con la mejor de las ondas, como siempre, haciendo su labor tan importante que es el periodístico. Seguimos, por favor. Ya que con cortar los árboles, ¿qué podés ligar multa? Es que uno de repente corta nomás. Ahí en mi casa, por ejemplo, lo que solemos hacer, le peluqueamos nomás a nuestro árbol porque de repente tiene ramas que pueden romper nuestro techo. Sí. ¿Por qué nadie dice nada? Le voy a presentar a ella. Le conocí allá en Chihuahua. Legalmente no sé. Hola. Nada, ella es una persona muy importante para mí. Hola, Susana. Le conocí en mi infancia, una persona con la que pasamos mucho tiempo, cruzamos juntos la frontera. Y nada. En el desierto ella siempre fue el lago Upoa, donde yo tomaba agua. Hoy está con nosotros ella. Una persona muy importante para mí, una persona muy imprescindible en mi historia. Hoy está con nosotros Rosita. Fuerte el aplauso, por favor. Speedy, ¿cómo es? ¿Es Speedy o Speedy? Speedy. Speedy. Speedy González. Y vos sos Rosita, sin apellido. Eso no está bien. ¿Por qué? ¿Y por qué vos, la chica, no tiene apellido? ¿Se podría decir que es Rosita González también? ¿Le podés mostrar, por favor, Silvita, tu outfit a la gente? ¿En serio? Hoy desfila. Me voy a parar. Silvita barra Rosita. Espérate, voy a... ¿Cómo es esa música si es como dibujito, verdad? Espera, sí, espera. Te voy a ayudar a que te levantes, ¿sí? Bueno. Esperemos que se quede atrapado mi vestido acá. Pero siéntate. Ahí está. Sí. Sí.
Mola Festival, hey. ¡Epa! Ahí ¿Cómo está, estás, ahí Silvita? está, ¿Todo ahí bien? está. ¿Puedes mostrar la imagen de referencia de Guau para que la gente vea qué Guau tratamos de imitar? Por favor. Adelante, por favor. Somos dos ratones. Ahí está, mira. Sí. Me gusta tu peinado, se parece mucho realmente. El ¿Sí? mío también. Solo que no tenía así su flequillo tan marcado. Pero el peluquero de Speedy sí sabía lo que hacía. Medio paradito. Sí. Tu pelo pues medio recto. Así. Sí, sí, sí. Speedy. Me falta un matizador, algo así. Spray. Sí. Lo que pasa es que allá en el éxito, pero no, hay eso. Ah, no hay. No. ¿Cómo estás, Silvita? ¿Todo Bien, bien? decime un poco, ¿leíste algo sobre el dibujito? Porque no, de tu época. Leí que se trata de unos ratoncitos que pasan por el desierto. ¿De qué ciudad? Mexicano. Sí, tipo, vi que se quieren ir a Guadalajara, no sé qué, algo así. Dice. Sí. Ah, ya. Al menos en un capítulo. Están diciendo que yo soy más oscurito que Speedy. Para mí que soy igualito. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís al disfrazarte de repente? Medio raro. Pero me siento bien. Y pensar que hay gente que hace esto todos los fines de semana, lo que son otaku y eso. Sí. ¿Y ahora? Cuando se encuentran. Ah, mira, acá tengo un quesito por si querés comer. Una ratoncita, mira. ¿Querés? Tómate, ya a pasar. Bueno. ¿Qué te pasa, Me cerdo? pidió que te dé en tu boca, pero yo no me presto para eso. Con la mano voy a agarrar. Claro que vos sos una ratona, no tenés modales. Hay como un tenedor ahí. Pero no se usa con más tenedor en esta época. Aparte en el desierto todo sucio tu mano, Silvita. Y Rosita, perdón. Rosita. ¿Está rico? ¿Queso qué clase es? Queso Paraguay, parece, ¿verdad? Queso Paraguay, pero va a ver en el ¡Epa! desierto. Laura, no van a hacer ridícula. No sé. Queso Paraguay. Queso Chihuahua es queso Oaxaca. ¿Cómo, Silvita, va a salir el personaje? Se atragantó, ¿qué pasa? Está bien, Silvita, necesita ayuda. Me puedo ir rapidísimo ya porque soy el video sale. ¡Epa! Ah, es Órale. Sí, Camina rápido, ¿cómo es? más o menos. ¿Todo bien, Silvita? Ahí va. No, vayan a hablar con la boca llena. Yo estoy súper bien, mejor al verte, realmente estás muy linda e inteligente. Porque viste que no puedo solamente halagar tu belleza. Claro. Tenés que halagar también los Claro. otras características, otros aspectos. Sí, porque no todo es la belleza física. Como yo estoy adelantado, ya estoy deconstruido porque soy muy rápido. ¿Entendés? Ya vivo en el futuro yo. ¿Y viste un capítulo del Vi dibujito? 40 segundos por ahí. ¿Te gustó? Puro te estuvo. ¿Sí? Sí. Igual no hay ningún capítulo donde salga la chica también. Hay que decir que eso está mal. ¿Por qué? Todos tenemos que ¿Por qué salir no, por por igual. qué no viste nomás seguramente que todos los capítulos? Y claro, En algún momento aparece Rosita. Rosita. Sí. Sí, mi mamá se llama Rosita y mi hermana también. ¿Sí? Sí, sos su tocaya. Y vos te llamas Reinaldo por tu papá. Sí. Ah, está bien. Hubiera puesto, qué sé yo, Jacob, madre. ¿Cómo veo? Habla mientras yo voy a comer todo mi... Que no me gusta, ya dije ya lo otra vez, mi papá me dijo, hola Reinaldo, me dijo. Reinaldo. Dije que no me gustaba que me ponga su propio nombre. Y ahí medio que se enojó y parece. Me hubiera puesto Optimus Prime o algo así. Reinaldo. Lo único voy a decirlo ya ahorita, le voy a desgraciar su vida con su nombre. ¿Qué le vas a poner? ¿Qué nombre le vas a poner? Estupefacto, algo así le voy a poner. Peyorativo, algo así se va a llamar. What the fuck? ¿Por qué le querés condenar al ¿Y por al qué? bullying? Para que sufra también el bullying con lo que te ¿Vos construye. sufriste bullying en la escuela por tu nombre? No. No, que porque me hace Reinaldo, bullying. bueno, es un nombre feo. Yo cuando a mi compañero en jardín, me contó la verdad que yo una vez le robé su merienda ahí. Me van a hacer bullying. Pero Reinaldo no es un nombre como para... No es un nombre bullyingable. Pues ya empieza, para empezar te tienen que decir rey luego. Rey. ¿Entendés? Rey. Mi tío se llama Reinaldo y le dicen Rey. Y claro, don rey es mi papá. Don Rey. Y él nació el 6 de enero, como tu papá. Lo que pasa es que nosotros los españoles somos así. Ah, ya. Tenemos todavía el tema del reinato y eso. Ah, la monarquía. La monarquía. Está en la sangre. Qué pesado este Ari. Che, cuando quiera comer todo nomás de tu queso, ¿eh? Habla mientras yo voy a comer todo. Vale. Porque hoy tenemos muchísima información de la mano de Silvita / Rosita, que nos va a contar qué característica especial tiene Rosita, Lauri. ¿Qué vas a saber? Obviamente que no sabes, por eso te pregunto. ¿Y vos, Jimé, no sabes? Su peineta, su aplique en la cabeza. Pero eso es ropa. Y ella pero no corre rápido. Calculo yo que como era de la época de los 60, seguramente que gasta rápido la plata o chismosea rápido.
¿Por qué Viste decís? que en esa época no estaban tan deconstruidos todavía. Ah, era todo muy machista, Claro, ¿verdad? entonces es como... Voy a buscar un poco No. cuáles son las características. Claro, porque de- no fue suficiente con comer 10 minutos. Mejor seguir buscando, no mando celular otra cosa. Sí, vos hablas mientras. Sí. Mientras que ella busca eso, ¿me puede decir, Jimé, qué es lo que dijo la Marina Guaraní? Me mandaste acá. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Jimé, la mejor productora del Paraguay. Sí, señor. Para envidia de Lauri. Sí, señor. Ahora, ella es directora ahora. ¿Qué? ¿Me va a suspender de la escuela? ¿Qué pasa? Sí. Dice acá. Marisol Olmedo dice, el mal planteamiento del DT fue impresionante. Voy a volver a decir que no hay equipo chico. El que menos pensaste puede ganar. Le subestimamos a Iteño y nos eliminaron, dice. Qué fuerte lo que ¿Quién dice. sabes? ¿La novia de la madrina de Guaraní? Sí. ¿Quién? Ah. No, la novia Pi González. Estamos hablando de algo en específico, Silita. O sentí que estoy argelado. Mira, te quiero decir algo. Acá dice. ¿Qué dice? Dice que Speedy González no tiene una novia fija. O un personaje con nombre oficial asignado como su pareja formal. Y dice que en el pueblo todas las chicas bonitas están enamoradas de él. Pero ¿por qué tan específico mi Y personaje? bromean con que anda de novio con la hermana de todos. O sea que sos un mujeriego, eso es lo que te están diciendo. Sí. Andás con las hermanas de todos. Vos sabés que Lauri Saldiar me está diciendo acá que pusieron mi foto en la IA y le sugirió Speedy González. Y vos O sea- decís que las características físicas y otras características de Speedy también coinciden contigo. Uno, que soy rápido. Ah, vos sos rápido. O al menos lo era. Porque ahora como duermo todo mal, ya de repente para decir una palabra tardo 4 minutos y eso. Sí. Anteriormente sí. Era bastante rápido, muy veloz. ¿Entendés? Ujú. ¿Y lo de mujeriego? No diría que soy mujeriego realmente. No, soy un chico normal, un chico tímido. Un chico que le gusta de repente hablar con personas, pero es muy reservado. Sí. Tenemos unas versiones. A ver, un poco adelante, por favor. ¿Qué mierda son? ¿Cómo que así me van a hacer mi pata? Le humanizaron Sí. ya. Eh. Le humanizaron ¿Quién la- hizo ese? La mamá de Cami. Sí. La señora Blanca. A ver, siguiente, por favor. Epa, Luis Luis Alberto Alberto del Paraná. Paraná. ¿Pero qué pusieron en el prompt? Tipo, yo creo que pusieron que esta persona sea un vagabundo. Y Un le camp- puso eso porque la IA es calidad. Pero Luis, ¿qué te comparan con Luis Alberto Paranaco? Está bien. Claro, No pues es me malo. pasa todos los días igual. Siguiente, por favor. ándale arriba, dice. Ese me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿Qué opinas, Y Silvita? Me mira, parece. mira un poco hasta la... Hasta el este portarretrato. cambió. Qué bueno está, boludo. Qué increíble la IA, ¿eh? Sí, que sí. A ver, el último. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Qué Silvi? rápida es la gente. Qué rápida es la gente, Dios mío. ¿Segura, Silvita, que no somos nosotros en algún desierto? No sé. Pero ¿quién por ejemplo, fue la persona veloz? ¿Quién fue? ¿No fui? Speedy. Mira, Lulax Supremo presenta Prime. No te puedo creer, mira que allá está Popo. Mira, ¡qué fuerte! ¿Cómo es la IA? No, es que yo pasé toda la noche haciendo esto, por eso dormí mal. No, y no creo. Mira un poco. ¿Por qué te pones todo rojo? Este no me Está todo acuerdo, Silvita, rojito. este no me acuerdo. Ah, Qué loco, es como el destino, ¿eh? Sí. Por algo no me pasan las cosas. Mis pero papis. te das cuenta cómo es la IA realmente. Todos los detalles. El cinto verde, la pollera con los flequitos. Pilla todo. Pilla todo. Y bueno, ¿vos qué tal? Acá la gente Se emocionó, La Lula. gente Sí. está escribiendo, ¿eh? Japoje y Félix Rojas. Mis papis, Speedy Supremo. Fan de esa relación, dice Misterio. Qué ordinario que son. La tuna es un pilín. Mi papi se puso roja Silvita, dicen acá. Don Juan es Speedy. ¿Llegó al rancho? Preguntan acá. A la IA y a los borrachos siempre hay que creerle, dicen. Sí. Epa, esa risita nerviosa de alguien que ya hizo el duelo. Ponen acá. ¿Por qué duelo?
¿Por qué? No entiendo. Soy muy inocente. ¿Por qué el duelo? No, la verdad que Sí. ni idea. Capaz que porque en el lejano oeste se hacían duelos. Ah, cierto. Capaz por eso. Cierto, estaba. ¿Qué tenemos para hoy, Silvita Aguilar? Adelante, por favor. Vamos a leer el diario popular. Vamos a leer. Todavía no leyeron, ¿verdad? No, todavía no leímos. Te estábamos esperando a vos solita. Sola Remix. Vamos a leer la tapa. ¿Alguna vez te disfrazaste con alguien en conjunto? Te vas a enojar. No pensé pasar por esto. Nos disfrazamos de Halloween el año pasado. ¿Qué jazo? Ana, me preguntaste cómo. Yo era una bruja. Bueno, ¿qué hiciste? Y no había mucho que cambiar, ¿verdad? Porque bruja soy, Trajiste ¿verdad? una escoba. Exactamente, traje una escoba y me disfracé de bruja. Me puse un vestido negro y el sombrero de bruja. ¿Me permitís, Silvita, ser no profesional? Dale. Viene una chica con una cámara acá. ¿Qué significa? ¿No va a sacar foto? Ella es Mariana. Mariana. Hola, Mariana. Mariana. Mariana, ¿para qué es la foto? ¿Por qué vos me haces así? ¿Será que no sabe o no nos quiere decir? Mira. Reíte. Pero mirando a la cámara, Silvita, vos también. Bueno, ahora uno mirándonos. Tipo, ya es nuestra sesión de fotos, ya de casamiento lento. Sí. Ah, ya no vamos Sí. a dejar luego. Si pero- Dios quiere. ¿Cómo? Después parados ahí. ¿Por qué me mirás así? ¿Para la foto no me mirás así o realmente me querés mirar así? Yo miro así Sí. siempre. Mentira. Y la gente dice que yo te miro enamorada. Qué pícara que sos, La Silvita. gente delira. ¿A qué página nos vamos, Silvita Aguilar? Página 7 Página 7, ¿qué hay en la página 7? Adelante, por favor. dice... Chore. ¿Qué pasó? Dice, llegué un manío moquete entre colegiantes, dice. ¿Te peleaste en el colegio alguna vez? Sí, pero muy tranqui, como que no, era así ¿Cómo tipo es una pelea pelear, tranqui? empujarse nomás y de repente Empujones. 2, 3 tonguitos y ya está ya. A otra cosa mariposa. O sea, ¿vos llegaste o vos diste los tonguitos? No, y siempre intercambio. Intercambio. Sí, boom, 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 chao ya. Como hombres. En esa época pues se decía así. Ahora como hombre es hacer una batalla de aura. ¿Cómo es batalla de aura? Y como que te pones así, como que farmeas aura, wow. Rarísimo. Búscame por favor, Jimé, batalla de aura, por favor. Quiero mostrarle Sí, a sí. Silvita Pero Aguilar. eso es tipo de los... Son Lo de términos nuevos. De los pendex. De los pendes, de la los generación jóvenes. Z. Esos niños de ahora. Que nacieron en el 2000. Que es su TikTok, su Roblox. Exactamente. Que eso es su nueva droga. Y por eso es lo que termina así, se quieren pelear todo como en los jueguitos. ¿Vos decís que tiene que ver eso? Pero Sí, las señor. peleas así en los colegios siempre hubo. Incluso antes que estén los jueguitos. Muchas veces es por chico y o por chica y. Qué fuerte. ¿Verdad? Para vos es romántico que alguien luche por tu amor Claro. físicamente. No, es... No sé. Sino que yo me Depende. voy a comprar un auto y No. te voy a tuquear nomás cuando estás con tu novio. Depende. Ahora vas a ver. y Depende así. de la situación, del contexto. Porque tampoco me gusta el que todo garro se pelea todo de balde. Tipo así agresivo. Que se molesta por todo y quiere solucionar a golpes. Ujú. No, no. Pero no por hay nada ejemplo, romántico Silvita, eso. sí, vamos a suponer que te quieren asaltar. Y yo me voy y te está apuntando a vos el tipo y agarro su pistola y apunto en mi corazón luego. Ah, vas a dar tu vida. Claro, si le dispara a ella prácticamente lo mismo y así. Mm. Y tipo el ladrón empieza a llorar y se va. ¿Qué harías? Vos ves muchas series coreanas, ¿verdad o no? Sí. No. Yo solamente veo a Speedy González. Ah, Speedy González. Y nada. Pero si te pones a pensar, si realmente fuera Speedy González, rajaría nomás ahí a toda Y bala. capaz el asaltante tiene pistola de juguete, por eso nomás salió corriendo. Y puede ser también. Ujú. Pero no te va a parecer romántico, tipo que yo dé mi vida para que no te pase nada. Claro que sí, eso sí, son acciones tiernas, románticas. Pero ¿qué sentido tiene que vos de tu vida? Después si te disparan, yo, ¿qué? Pero igual, prefiero eso a que te pase algo, Ah, ¿entendés? bueno. Guiño, guiño. Pero no me... ¿Qué es lo que pasa, Lauri? No te escucho. Tenemos el video de lo que es la batalla de Aura, pero primero quiero cerrar esto. Bueno, No se tongueen en el colegio, chicos, lo que están viendo ahora mismo en su casa. No. Nada de pelearse. Menos por No. nada, menos por mujeres y por eso. más nada realmente. Menos por perder una batalla de Aura. ¿Qué pasa? Eso no es la batalla de Aura. Mira, Ese es es el moquete, en mira la, vos. en la escuela, en el colegio Fernando de la Mora. Es fue. gentileza, las imágenes son gentileza de Ñandutí. Mira lo que es el guilombo, será, mira vos. ¡Dira, core! Bueno, voy a leer No, mientras qué tanto fuerte. el copete mientras va Por- el audio. Dice, Por favor. ¿tiene audio? No, dice, bueno, una batalla campal se dio el miércoles, antes de ayer fue, al mediodía entre varios estudiantes de un colegio de Fernando de la Mora.
Los alumnos se trenzaron a los golpes en plena calle. La policía intervino y hubo jóvenes llorando y ensangrentados. Claro. Algunos pendex hasta tenían arresto domiciliario. ¿Cómo vio eso? Buen punto. O sea, algunos chicos tenían arresto domiciliario. Ujú. Ah, por lo visto son los había sido buenitos. Y sí. ¿Y cómo, por ejemplo, cumplís tu arresto domiciliario y no te va al colegio? O sea, y si te va al colegio no cumplís. Y es capaz Aunque tiene... legalmente, Silvita Aguilar, hay que decir algo también. No todos cumplen su arresto domiciliario. Y no se controla. Por eso que ahora se apela mucho a que se utilicen las pulseras Todo era eso. electrónicas. Claro, vos si Que no vas no a saber se nunca. usa. No, muchos jueces no usan, pero se insta a que siempre se usen. Qué loco, ¿verdad? Igual Obvio, no sé si eso es también... Creo que es muy vulnerable también. No, y tiene que tener algún elemento de seguridad de que quilombo si te querés Porque sacar. vos, por ejemplo, tenés una prisión, tenés prisión domiciliaria, arresto en tu casa. Sí. Y como vos, todo el tiempo, porque hay un policía frente a tu casa para controlarte que salgas, que no No, salgas. claro. Lo que pasa es que de repente lo que hacen es pasar en horarios diferentes todo el tiempo para revisar si es que estás. Pero eso creo que no en todos lados pasa. Yo porque veo los videos de José Jiménez nomás te digo. Que de repente a las 3 de la mañana están ahí. Él está haciendo su patrulla. ¡Hola! Gallas sean por sonar tú. Y ahí hacen. ¿Qué voy a hacer Tipo, yo? hacen sonar su patrullera. Eh. Y ahí le pregunta, ¿hoy medio fulanito? Y si le dice que sí, ¿Es a mí? ya es a mí, sube. Porque no, guaso, fácil decir, sí, acá está, jaja, XD. Está en el baño. ¿Entendés? Cualquier excusa. No, y si no estaba bueno, señora, ¿por qué? Y la señora eso, ¿por qué vienen a molestar a estas horas ahí? Yo pues le pedí a tu hijo que robe, más o menos le dice. Tonte más. Esperemos que ya no se pelee más en los colegios, por favor. Desde acá pedimos paz Y que se cumpla el arresto domiciliario. también. Pero igual que sigan estudiando desde su casa. Sí. Que consigan un colegio así medio con Zoom. Es medio raro realmente cómo harían. No, y las todo clases. online nomás ya. Quizás tienen algún permiso especial. Puede ser también. Para que vayan a la escuela A estudiar, a estudiar. a reinsertarse en la sociedad. ¿Sí? Mientras dure el proceso. Creo yo que tenemos que mostrarle a Silvita Aguilar cómo nos disfrazan. Pero vos estudiaste igual. Cómo nos disfrazan. Y tipo, yo hoy cuando empecé el programa dije que estudien para no terminar así. Sí. Pero no tienes lógica porque vos estudiaste. ¿Qué es, por ejemplo, una carrera que vos le recomendarías hoy a los jóvenes? Una de velocidad porque soy Speedy González. Tipo, como que sean atletas. Ah, sí. Pero Pero vos legalmente... decís que los atletas tienen... No, si vos... ¿Qué querés lograr con este comentario? Porque uno cuando estudia, o sea, uno siempre estudia y piensa en su futuro porque obviamente quiere ganar plata, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Bueno, pero... No solo estudiando se puede hacer plata. No estoy diciendo que vendan todo y hagan trading, pero... Claro, haciendo streaming también, Uno tiene ¿verdad? que hacer lo que le gusta y en algún momento va a llegar la plata. Y si no llega la plata, te morís de hambre. Pero si vos pensás todo el tiempo cuándo va a llegar la plata, Pero vos ¿cómo sabés que te puede frustrar? Pero igual Sí. hay veces que vos haces las cosas, o sea, estudias una carrera o haces lo que quieres, lo que te gusta para ganar plata, pero no hay. O sea, no es tampoco tan fácil, creo. Todo un tema. Es un tema. No, sé que prefiero que me den nomás arresto domiciliario y no voy a más estudiar. Sí. Ya me siento identificado ya con los mitad y moqueteros. O si Claro. no, lo que podés hacer es dedicarte a las batallas de Aura. Tenemos imágenes, por favor, de las batallas de Aura. Y Jimé, quiere Silvi que le traigas un papel. Adelante, por favor. Atende ese, ¿eh? ¿Y qué hacen? Y de repente así, como que hacen emoticones. ¿Ves? Esa es una... Ay, no, qué horror. Vos sabés que prefiero 1000 veces que mi hijo tenga prisión domiciliaria que salga para hacer esta boludez. Ah, no, ni en pedo. Silvita, ¿quiere que farmeemos Aura? Ese es el pasito de Yamal, no sé qué, ¿verdad? El que No hace. sé yo, eso todo en TikTok nomás ellos ven eso y Six, emulan. ¿Qué opinas, Silvita? ¿No te pasó todavía que así tu sobrinito te digo, tía, demasiado Six Sensos? No. Tipo algo raro, qué sé yo. No, pero sí, mis sobrinitas bailan. Ay, hacen ella te va a esos pasar pasitos. algo, pasar nomás a Silvi y ella me va a pasar a mí. Gracias, Silvi. ¿No harías esto entonces, Silvita? ¿No farmarías Aura? Como por ejemplo, si la cámara te enfoca solamente a vos, como lo va a hacer ahora, y te pone la musiquita para farmear Aura, ¿qué harías? Yeah, nigga, we still fucking with you.
¿Qué hace, Dios mío? Y nada. Sí, What esa the gente tampoco hace nada. Vos decís que tipo estás imitando nomás. Y no hace con nada. Qué pelá, vos ya, tipo, tu sobrino si te ve. Qué pelá, tía. Pero ¿qué hace el muchacho? Eso es una batalla de... Estás menospreciando Aura. el farmear aura. Si vos venías a decirme, hablando Sí. de profesión y ganar plata, que eso gana... Con eso No, no van a ganar ni un peso. Me voy de este Pero país. van a ganar Me voy de este mundo. el reconocimiento de ser ¿De el que mejor quién? farmea aura. ¿Pero de dónde salió? No, y esto es la cosa que ahora los jóvenes inventan. Dios, realmente Cualquier inventan. cosa menos empezar a trabajar más. Es menos estudiar. Nandi Yucate la TikTok. Farmear, estudio no hay. Por ejemplo, Farmear. farmear es como que... Farmear pues es como cosechar. Eh. Farmear es cuando vos conseguís mucho de lo mismo. Mm. Por ejemplo, si vos estás jugando una partida y empezás a ganar de seguido, farmeas victorias. ¿Se entiende ya? Ah. ¿Entendés? No es como presumir nada. No tiene nada que ver No, con eso, no, ¿verdad? farmear es como juntar. Como estaquear iba a decir. Farm es granja en inglés. Entonces farmear es cuando juntas cosas. ¿Qué por ejemplo vos dirías que farmeas? Vos por ejemplo farmeas noticias Claro. para todos los venir acá. días. Bueno, hoy no farmeaste nada porque estamos leyendo el diario. Pero, ¿se entiende ya el concepto? Entiendo, claro. O igual farmeo noticias todos los días porque a la tarde igual Sí. farmeo noticias. Claro, acá dicen, no saben lo que es el aura, hay que farmear aura. El hombre invisible está satisfecho gracias a Silvi, dice. Ah, porque hiciste así. Y eso no es ubicado total. ¿Qué es acá. ubicado? Farmean desubicadez. Laura, dicen. Laura es cuando no tenés aura. Ah, sí. Cada vez más complicado. Pero Laura luego. Sí, Laura dice. Ah, mira. un poco. Laura Saldívar. Menos 10.000 de aura para Silvi. Me excitó el aura de Silvi. Farmear delincuencia es lo que es el tema ahora, dicen. Para estudiar tenés que farmear también aura, dicen. ¿Cómo Pío se va a poner rojo si es color cartoncito? Dicen por mí. 6-7, por ahí. Pero espíritu Vos sabés que la es gente de repente repite nomás lo que escucha. 6-7, ¿qué es lo que es 6-7? 6-7, 6-7. Y sí, nada con lo significa. Y una música que se hizo viral en TikTok. Claro. Y le dieron ese... Pero en porque el... ese pasito, creo que se le llama el pasito de Yamal. No estoy segura, pero así le dicen. Pasito Ajá. de Yamal, creo. O sí, Sí. o no. Bueno, y ya venía... Hipertía, te juro. En breve, Lulax, vos sos streaming, ¿verdad? Me va a decir. No, pero ese pasito ya se venía haciendo con otras músicas brasileñas. Ok. Después vino esa música 6-7 más ¿verdad? Ok. Y ahí empezaron a usar a hacer con ese pasito. Va a aparecer otra música en unos meses más y van a usar el mismo paso. Para farmear aura. Lauri, vas... Lauri. No le estoy hablando a Lauri, disculpame, Silvi. Lauri, vos, por ejemplo, farmearías aura. ¿Qué vos te vas a farmear en otros países, por ejemplo, Lauri? Comida. Comida. Ok. Esa es una buena forma Una de buena farmear. forma de farmear. Sí, sí, sí. ¿Vos qué farmearías? En otros países. En donde sea. A ver un poco. Puede ser también comida o si no... Acá, por ejemplo, farmeamos información. La gente que nos ve farmea información. O Sí. desinformación. Puede ser. Yo farmeo risas, porque es lo que provoco en los demás a veces. Y vos jugás, Cuando le entonces, pago, risas. sí. Ah. Y admiración no farmeas. Y seguramente habrá algún que otro vacachaco que me admira. Sí, ¿qué le vamos a decir? Porque gente admirable era Augusto Rabastos, Ajá. el señor Augusto dos Santos también. Sí. Como yo. Benjamín, Don Benja, por ejemplo. Es una señora, No, un se- un no per- diría- una no diría persona que eso, no farmea diría eso. mucha No admiración. diría eso, no diría eso. de mi La parte. cara de Jiménez se preocupa cuando yo digo algo así. ¿Y qué me pasa aquí? ¿Me puedes pensar que yo le tengo miedo a alguien? ¿Por qué tenés prohibido qué decir? Calmate, Eso- Nandelo, Eso loco. parece que piensa Jime. Así no se pone. Está farmeando miedo. Dime, por ejemplo, ¿qué farmea? Miedo farmea. Tienes que farmear más aura. Ahora definime un poco qué es aura. Aura. ¿Qué es? Y aura es lo que te transmite una persona de manera intrínseca. Es como el ki, Intrínseca. es como What el the ki de fuck? Goku, ¿entendés? Es como cuando vos, por ejemplo, te cortas todo el pelo, las chicas te transmiten un aura de que quieren aparearse. ¿Qué? No sé si solo a mí me pasa. Yo the suelo ver fuck? mucho en redes aura. Dicen y suben una foto o un video, algo así, muy motivador Y poner. claro, y cuando algo, por ejemplo, te genera admiración, es porque tiene aura, por ejemplo.
Sí, todo el día Ortigoncita por ejemplo dice aura. Ah, ¿por qué? ¿Por qué o cualquier qué? boludez. Mete gol ahí, Team Bain, aura. Ay, ¿entendés? porque es una motivación, pues algo. Claro, así. algo que a él le gustaría hacer. O algo que él ve como una victoria. ¿Entendés? Capaz igual si ahora un joven está viendo esto. Cada vez le entiendo menos a los jóvenes. No, te si juro. un joven está viendo esto, estos viejos verdes, ¿qué es lo que dicen? Va a decir. Porque ya yo antes me reía mucho de los señores. ¿Ah? Y tipo le adjudicaba todos los plagueos y toda su mala onda a que ya no se le paraba más. Y ahora que ya soy grande, pienso que se acerca inminentemente el momento de que los jóvenes se burlen de mí. Como yo lo hice alguna vez. ¿Vos te sentís viejo o qué? Y ya me estoy empezando a envejecer ya. Sí. Pues tío, Yo no me siento vieja. vos sos mucho más joven que yo. Sí. ¿Cuántos años tenés? 25. Bueno, un chiquit más joven, bueno, ya está ya. Por ejemplo, ya está más cerca de los 30 que de los 20. Eso es cierto. Obvia. ¿Y vos? 28. 27. 27. Encima dicen que uno hasta los... No sé cuándo nomás tu cuerpo se sigue desarrollando. Después ya es todo deterioro nomás. Y supuestamente hasta los 30 años el cuerpo, o sea, a partir de los 30 años donde vos tenés que cuidarte. Pues, no, Porque yo- ya es más lento. Claro, imagínate que tenés yo- 3 años todavía para... Yo hace 27 años que no me cuido. Ahora tenés que empezar a cuidarte. Para que cuando llegues a los 30, Yo digo que a los 30, Silvita, yo de un tropiezo me rompe mi cadera y eso. a los 30 años por el cuerpo empieza ya Sí. a producir cosas mucho más lentas, ya te duele el estómago cuando comes algo. Eso es verídico. Eso me pasa a mí Parece hace 2 años, meme. Silvita. Ah, entonces vos ya envejeciste. Yo ya, off ya. Ya envejeciste. Pero es raro porque por dentro mi cuerpo parece de viejo y por fuera parece de joven. ¿Y cómo es por dentro? ¿Que por los dolores que sentís? Sí, ahora, hoy por ejemplo tengo ganas de vomitar. Por una cuestión de actitud y de mente nomás también. Puede ser. Claro. Evidentemente te sentís viejo, pero aunque yo no te veo así. ¿Cómo Yo me te ves? veo a vos como 40 años y reña en Bopendex. Sí, pues sí. Haciendo esas cosas Y puede ser. en TikTok. Porque capaz que porque ahora que soy joven todavía no hago, pues. Entonces después en un futuro voy a querer hacer. Como que yo renuncio a todo lo de la juventud ahora y después en un futuro voy a querer hacer. Después voy a querer los farrear jóvenes eso. te van a mirar y te van a decir, Ay, pico coa, ahora. Ser menos 1000 de aura. What the fuck? Menos 1000 de ¿Quién aura el tío sabe? Lula que se hizo En pipí. En 10 cabrón. años, quién sabe qué otras palabras van a inventar. Claro. Sí. Bueno, Tiene que hacer más ahora. menos entonces. 1000 de aurora boreal, parece. Aurora boreal. Silvita Aguilar, ¿qué más tenemos? Página 6. Al lado mismo. ¿Qué dice? Dice, paraguayo fue el jardinero de Spider-Man y Leo DiCaprio. Dice, mira, Richard Aguilar puede ser mi pariente, dice. Foto viral de compatriota con actor, dice. Un caguaseño se volvió viral al mostrar una foto con el actor del Hombre Araña. Y Omombe Uke fue su jardinero por 15 días en España, donde ahí estaba el famoso actor de Titanic, Leonardo DiCaprio. Dice, Richard Aguilar se llama. ¡Qué casualidad! O sea que mi hermano se llama Richard Aguilar también. Bueno, entre paréntesis. Dice, Tipo, su doppelganger, ¿se parece a él? no. No tanto. Nada que ver. Dice, un conocido fotoski de Caguazú actualmente se encuentra laburando en Ibiza, España, donde se gana la vida como jardinero. En este contexto, el compatriota llegó a cuidar las plantitas de nada menos que... ¿Cómo se dice eso? ¿Toby? Tobey Maguire. Tobey Maguire, el actor que interpretó a Spider-Man en la famosa trilogía cinematográfica. ¡Qué envidia! Silvita Aguilar, no voy a parar de trabajar para que en un futuro salga en el diario de Estados Unidos. The New York Times. El señor John Smith, Ajá. oriundo de Mississippi, es jardinero De del Lulax. famoso Lulax Supremo. ¿Pero dónde? ¿Acá o allá? No, acá. Ah, él va a venir. Yo no voy a irme de mi país jamás. Ok. Y Sí. parece que The New York Times, ponele, que es un diario de... Va a salir, va a sacar Va a sacar. los tiempos de Nueva York. Estuve por ahí. Ah, ya. Estuve por fuera de las 2 oficinas. días. 2 días estuviste. ¿O cuántos días? No, esta vez que me fui estuve 2 días. Ah, sueles ir siempre. Pero anteriormente estuve más. Pero muy lindo realmente. Estuve Sí. también en NBC, donde se hace el show de Jimmy Fallon, por ejemplo. Ah. ¿Y no viste ya a los jóvenes haciendo aura? No, la verdad que los jóvenes estaban probando fentanilo, otras cositas Sí. más lugareñas. Ah, ya. Ahora pues recién está de moda el tema de Laura. ¿Y sabes qué también está de moda?
Nisei te invita a descubrir la tecnología que más necesitas. Explora celulares, notebooks, televisores y miles de productos de las mejores marcas. Todo listo para que tu experiencia sea simple, rápida y segura. Compra online o en los centros de experiencia. Elegí entrega a domicilio, retiro en tienda o e-lockers. Nisei, especialistas en tecnología. Si armáramos un equipo ideal para enfrentar al dolor, tendría una sola opción: el equipazo de Quitadol. En el ataque, Quitadol Forte. En la defensa, Quitadol Grip. Por toda la cancha, Quitadol Flex. Para salir rápido de contra, Quitadol Rapid. Y cuando el partido lo requiere, Quitadol Fem. Nunca fallan los momentos más importantes. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. Vamos a una breve pausa y sigue con nosotros Silvita, porque le pedí a Lauri, por favor, que le quiero seguir viendo con su ropa de rosita. Pausa y ya volvemos con más de Lulac Supremo. Como de costumbre, vacilando en la cima. Mala mía, es la meca. The Big Boss. Es problemática, poco maniática, perreándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, se niega a ser romántica. Una lunática, yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Yo tengo una gata que le gusta el castigo. Ella se vuelve loca cuando le meto agresivo. Cuando la cojo por el pelo, la pego a la pared y le digo que la voy a mandar pa' intensivo. Ya se derrite como en tu paladar el chocolate. Me fascina que en la cama la machuque con el bate. Me gusta que la maltrate y en soca la empate. Que la amarre y la embarate. Me encanta que me ponga como un animal. Que le tape los ojos y la comience a torturar. Que lo hagamos bajo las sábanas de cebra. No hay quien la tome dura, dura como piedra. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Me dice caballo, arre, arre, arre. Que no le quite la ropa, que mejor se le descarre. Que el saliva le embarre y que en la cama la amarre. Se transforma en fiel y la alcoba conmigo barre. Ella quiere que la castigue, quiere que le metan duro, duro. Ella quiere que le muerda el cuello, quiere que le pegue la frente al muro. Quiere castigo y caliente. La piscina en el ombligo, a lo prehistórico y grotesco como cavernícola. Dale pa' abajo, quiero verle ejercitando la mandíbula. Yo soy el índice que le beso a tu película. Eso parece Calígula. Es problemática, poco maniática, perreándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, se niega a ser romántica. Una lunática, yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. This is Wild Dogs, la corporación.
al hechizo. Ojito chiquitito que movió el piso. Se hizo tuya y suyo te hizo. Ojito chiquitito jugó contigo y te robó en su sensual hechizo. Ojito chiquitito te movió el piso. Se hizo tuya y suyo te hizo. Es una lluvia de alcohol que te empapa, una nube de humo que te arrebata. Siente el hechizo de sus ojos de gata que te seducen y en su garra te atrapa. Ese es una sata que ha vacilado contigo y que ha puesto a gatear a todos tus amigos. La trato de cambiar pero no lo consigo, pues me hipnotiza moviendo el ombligo y yo tan receptivo que me tiene manso, fumando en su mano porque no me alcanzo. Atrapa, pasa, lanza y esa no da un paso. Ese es por atraso, pero me caso por un choconazo de beso y abrazo. Nada de compromiso, ese es un reemplazo. Una nota loca que yo no rechazo. Un fuego en la boca que me quema el paso. Un bonga, bongazo. Chiquitito jugó contigo y te embrujó en su sensual hechizo. Ojito chiquitito te movió el piso. Se hizo tuya y suyo te hizo. Ojito chiquitito jugó contigo y te embrujó en su sensual hechizo. Ojito chiquitito te movió el piso. Se hizo tuya y suyo te hizo. Y te hipnotizan los ojitos de ella. Para vos, que no tenés problemas de que la fiesta se arme en cualquier momento y lugar, tenemos una gran noticia. Fortín te trae una innovadora presentación de sus mejores tragos, ahora en lata y listos para disfrutar en el momento. Lata Fortín Ready to Drink, listas para tomar, Ron Cola, Red Tonic Citrus y Fresh Coco. Latas Fortín, listas para tomar, hecho para el ahora. Sí. Nisei ofrece tecnología de forma simple, rápida y desde donde estés. En su centro de experiencia y en nisei.com los clientes encuentran celulares, notebooks, televisores y miles de productos de las mejores marcas, con una experiencia de compra fácil y segura. Además, cuenta con opciones de entrega a domicilio, retiro en tienda y lockers y cuotas sin intereses con bancos adheridos. Nisei, especialistas en tecnología. ¿Qué dice la gente de WhatsApp? Adelante, por favor. Quiero leerla a mi gente. Quiero de leer WhatsApp. pelotudeces. ¿Qué dicen? Adelante, por favor. Yo sí quiero leer. Yo sí que quiero leer pelotudeces. Adelante, por favor. ¿Qué dicen? Dice, buen día Lulax, un saludo a Silvita, la mejor siempre. Dice, "Ay, Ya, Gaby, el farmeo de Aura. espectacular salió, espectacular que salió. Mejor que ese muchacho que estaba haciendo cualquier estupidez. Decís que en una batalla de farmear Aura ganarías. ¿Sí? Sí. Premio un lechón. Sin Oh, pata. rica, ¿y te voy a hacer con ese lechón? ¡Epa! Un lechón sin patas es el Por mí decís. Por el lechón. Bueno. ¿Vos te consideras un lechoncito? Es que la gente de repente me dice eso. ¿Vos sos un Curecao. Me dice. ¿Qué te pasa, Un cerdo? lechoncito que es chiquitito todavía. Ah, bueno, entonces no sé. Por lo menos me pongo rosadito cuando me decía algunas Ajá, cosas. me di cuenta. Sí. ¿A pilla? Hola, buenos días. Estoy viendo tu programa desde General Delgado. Hace un poco el pasito de Yamal. Ahora Me Lulax. viste, pasito de Yamales. Poneme por favor mi musiquita. Voy a hacer el pasito de Yamal. 6-7. Porque está en la música Ariel está perreando ya acá, Lauri. Por favor, música para hacer el pasito de Yamal, Lauri. Quiero que vos, Lauri, me 6-7 pongas. o... Ahí está. ¿Cómo ese conoces? No importa, dejen de querer que Ariel trabaje, chicos, por favor. Ahora sí. Totalmente desvirtuado. Están desvirtuando el pasito de Yamal. Vos decís que Sí. estamos prostituyendo el pasito de Están Yamal. desvirtuando, sí. Porque no es esa la Sí. música. Vos 6-7 decís- o si no, la música que dice... "Da". Ah, mira, pero al final vos sabes todo, Silvita. Silvita, vos no serías tiktokera. No sé, no, porque soy... Si te dicen, Silvita, vas a ganar $1 millón, pero tenés que hacer todos los días TikTok. que me animaría, depende del contenido, porque soy... Pero tenés que dejar el periodismo. ¿Ah? Ahora va a decir, ¡Epa! no lo haría entonces. Y no, y claro que sí, económicamente me conviene, claro que $2 sí. millones. Por mes. No, para siempre, una vez. ¿Ah? Después tenés que abrir tu respectiva Pero esa despensa y plata- eso. claro, hay que invertir, porque la plata se termina. Obvio. Pero dejar el periodismo esa es la condición para siempre. Pero me van a dar ya la plata, después ya no van a saber qué yo hago de mi vida. Yo puedo hacer un tiempito, no vas a después tener volver. la tobillera, vas a tener. Me van a controlar. Sí, ¿Y dale. qué van a hacer si es que Sí. incumple? Me van a quitar mi plata. Y obvio.
Obvio. Sí. Vas a volver a tus raíces. Pero yo creo que en algún momento te vas a decir, tengo tanta plata, pero no puedo hacer lo que amo, que es eso. Y porque al final no te llena, pues te das cuenta que no te llena. ¿Cómo estás diciendo gordo, Yerra? Sí. Oye, estoy muy a la defensiva. Sí. Gordo ave, vos, gordo Va a pasar eso, ¿Qué más tenemos, Silvita Aguilar? Estoy viendo algo raro ahí, ¿qué pasa? Sí, página 13. A ver, ¿qué hay en página? Dice, si sos migajera amiga, que no se note. ¿Qué digo eso? La nueva Miss Petite Paraguay 2026 salió con una frase filosa en sus historias y dejó a más de una pensando. ¿Será una indirecta general o habrá destinataria con nombre y apellido detrás del mensajito? ¿Cómo? Migajera. ¿Qué es migajera? Que acepta poco, Claro, que se conforma con que se poquito. conforma con las migajas. Sí. Con poquito. Dice, Vos, por ejemplo, te conformarías con las migajas, y uno busca más siempre, ¿no? aunque hoy sos una ratoncita. Y los ratoncitos consumen. Así, Pero migajitas. ese queso mexicano no es tan Tan migajita. migajita, ¿no? Claro. Dice, ¿para quién fue la frase si sos migajera amiga que no se note? Y dice, ¿cómo se llama la chica? Se Vane llama- Domínguez, Vane Domínguez. No, Yo es Vane Domínguez esa. Aquí dice acá, Vane Domínguez. ¿Dónde dice eso? Arriba, página 12. Ah, Vane, dice. Y Vane dice, yo prefiero no poner nombre, pero cuando digo algo así es porque alguna situación me hizo ruido. Que cada una se ponga el sayo que le quede. El sayo. El saco, realmente no sé. What the fuck? Yo conozco el saco o el zapato. ¿Verdad? Sí. Vos leíste lo que leíste. Yo leí lo Con que muchísimo respeto, Ese es, ¿cómo se, no significa eso? No nos saques. Bueno, Pues, ok, hoy en día cada palabra que inventa, aunque esa palabra no puede es. ser parecido a Aura. Claro. O sea, Yo pensé que no era Vane Domínguez porque le conozco a una Vane Domínguez, pero por lo visto sí es Vane Domínguez. ¿A la Vania que Domínguez que conoce o es otra? No, otra. Ah. ¿Qué guau significa, Silvita Aguilar, esto que tiene en su cola ahí? Una especie de graffiti lento. Y tipo el carnaval, no sé. Viste que en el carnaval usan todas esas cositas brillosas, Sí. las lentejuelas y las perlitas, todas brillosas, capaz. ¿Qué sé Puede yo? ser. Quería brillar. Minambo, Silvita. Página 12, por favor. Un milisegundo nomás porque se ve un Ortega de aquellos ahí. Adelante, ahí está. Yo no como, dice Araceli. La top Araceli Mesa dejó en claro que ella no come lo que no es suyo. Y que justamente no habla de comida. ¿De qué está hablando entonces Araceli Mesa? Decí que era el queso. Puede ser. Puede O sea que si Araceli Mesa en algún momento viene acá y ve el queso, no va a comer. No, porque no es de ella. Pero dice que no habla específicamente de comida. ¿A qué se referirá? No sé. Porque Esta filósofa, ¿verdad? está. No sé realmente a qué se referirá como tal. Pero hay gente que le gusta, por ejemplo, lo prohibido, como los ratones, que ven el queso, saben que no es de ellos y igual tratan de comer. Lo que Sí. no saben es que le va a atrapar una trampa para ratones, como su nombre lo indica. Una trampa. Sí. Sí, porque es muy raro que. O sea, cuando le ponen un quesito por ahí, es fácil conseguir para ellos un ratón, entonces es ya sospechoso. Si yo fuera un queso, por ejemplo, Silvita Aguilar, ¿qué prefieres? ¿Queso catupirí, mozzarella o qué? Un queso, no vamos a especificar tanto. Bueno. Tu queso favorito. Y me ponen en una ratonera. Y tenés muchísima hambre, en serio. Y te peleaste con tu novio. ¿Comerías ese queso o te morirías nomás de hambre? Porque sabes que al comer ese queso te puede atrapar la trampa Y puedo caer. y podés caer. Puedes perder la vida. Morirme luego. Sí. ¿Qué harías? Y Pero está la muerte pues es inminente si no comes. Te vas a morir de hambre. o sea, me voy a morir malo de todas formas. Así que es lo que te dicen cuando estudias periodismo. Sí. Y yo creo que voy a ser astuta y no voy a caer en la trampa. Pero y te vas a morir de hambre. Ah, vas a comer el queso sin que te atrape la trampa. Y voy a ser astuta. ¡Epa! ¡Epa! Dios mío. Voy a tratar de que no me atrape la trampa. Voy a rebuscarme por otra comida para no morirme de hambre. Te vas a comer una polenta por ahí, algo que esté haciendo los vecinos por ahí, otra cosa. ¿Qué?
Vas a comer algo que estén haciendo los vecinos. Y no, voy a rebuscarme el ratón. Pues se rebusca por otras comidas también, Sí. Bueno, está bien. ¿verdad? Bueno, dejar nomás. En el supermercado, por ejemplo, siempre hay casos de ratoncito comiendo bastante los panes. La harina y eso. No, y seres humanos también. Que agarren y meten su mano en el coquito. Ay, qué horror, sí. Y comen. Imagínate cada ¿Sabes vez. qué me molesta? Que la gente agarra y toca el pan con su mano para saber si es que está nuevito. Qué molestoso es. ¡Qué Es horrible. asco! Ahora Sí. Cada vez que coma un pan, te vas a acordar de eso. de eso y voy a sentir re incómodo. Qué envidia le tengo a los celíacos ahora. Sí. ¿Vos comés pan, galleta? No observás, Pio. No, pero eso no puede ser solamente por galleta. Algo más estás comiendo, por eso... ¿Qué estás comiendo? Ah, es una escena de celos. No, te pregunto normal. El pan, si bien el pan engorda el exceso de pan, hay otras cosas también que estarás comiendo que te están... Por lo general a las chicas lo que le engorda eso. Que le embaraza. ¿O a qué te referís? Estamos hablando del pan, no lo que tiró Ariel. No, Otro no. tipo de... Una pregunta, acá la gente está diciendo que se dice igual de ignorante, me ponen. ¿Por qué? ¿En qué momento? No sé si te dice a vos o a mí. No sé, no me acuerdo. A ver, Vos decís que dijiste igual. No sé, no me acuerdo. Bueno, Silvita Aguilar, espero que haya sido vos. Porque en caso contrario le voy a tener que banear. ¿Quién dijo eso? Dice La verdad que no sé Shirley. si dije yo o dije, no escuché, no me acuerdo. Shirley dice eso. Ah, una pregunta, Lori, ¿por qué estamos vestidos así? Ah, por el Día del Niño. Por Sí. tengo 25 El años ya. domingo es el Día del Niño, 16 de agosto. El día que vos tengas un hijo, Silvita, vas a festejar el Día del Niño ¿Sí? con tu baby. Claro que sí, es un momento muy Especial. claro para los niños. De hecho, las escuelas, esta semana fue la Semana del Niño, empezó el lunes. Y en los estados de WhatsApp y en las redes sociales, luego en TikTok, en Instagram, van a ver siempre a los niños disfrazados de algo en específico, por día, ¿Vos temáticas. decís que en un futuro los chicos se van a disfrazar de Lulax y las chicas se van a disfrazar de Silvita Aguilar? What the fuck? ¿Cómo sería el disfraz? Y se van a dejar el bigote, no se van a bañar para ni a trabajar. Ah, ¿vos te bañás? Qué horror. No sé, puede ser. Igual hay una teoría de que supuestamente el olor hacia axila y eso, a axila luego, digo mal, para que se enoja acá la que dice que se dice igual. Dice que eso le atrae a las mujeres, como se les saca su lado más primitivo. ¿Quién dice eso? Yo leí en un TikTok, Ah, en TikTok, es ¿viste? una fuente muy confiable. Sí. Acá están poniendo, Lulax dijo igual, Silvita sí tiene riqueza de vocabulario. Voy a decir algo, en mi contrato de la Popo dice que yo puedo decir aiga también si quiero. Sí. Ahí nomás. Ya que Mira, no- se están peleando. Amargo, vos que creas perfiles falsos. ¿A quién le dijo eso? Cuerno Juan Coronel. Que capaz que no es un perfil falso, capaz que ese es su nombre real. Tipo, así se le conoce. Mira, me parece que son televidentes de no pensar pasar por esto versus... Lulax. No, pero el ¿Viste? señor Somos Popo también está peleándose. ¡Qué fuerte! Mira, Silvita, como nosotros somos tan sanos que estamos acá pasándola bien y los otros ahí peleándose como a la salida de los colegios. Mira, un poco ya le banearon. ¿Ya le banearon o Le no? banearon, mira cómo hace abuso de poder, Will. Sí, será. qué bárbaro. Le vamos a dibujar acá un bigotito a Wilson. No hay más libre albedrío. Voy a no le No, puede más desear la censurados. muerte a nadie. Mira. Si Rompe tiene el micrófono. silencio. Si tuviera el micrófono. No, pero ella se escuchó lo que dijo porque está Con levantando la voz. Sí, está molesto. No te da la razón eso, Will Paliacho, esa es la última vez que baneas mi... Que esa es la última vez que baneas mi cuenta falsa, con la que le tiroteo a ustedes. Cuerno de Juan Coronel. Te amo, Will, no me banees, porfa, dicen acá. ¿Pero qué dijo? Basta, dijo nunca nadie. Muy linda tu contribución, será la última. Nos vemos cuando tenga una personalidad real. Le creció. Y su pilina, Will, ahí, ¡Qué fuerte! Lo que el poder, ¿verdad? Sí, el así poder. Eso es lo que le corrompe a la gente. Acá Will viene y es todo así. Intelectual, muy bonito, Buen bonito. día. Pero, ¿viste cómo el Sí. poder le corrompe a la Sí, ahí gente? Por Sí, suerte que así no le es. damos no te sorprendas porque se va a poner doctor Parlanchini concejal, de quilombo, De va a ser Azores, no, te digo ya. prepotente. ¿Vos sabés quién es mi compañero de trabajo?
Lula Supremo, el que tiene el... Y así él va a poder conseguir votos. Te digo ya. Se va a usar. Silvita, pusieron acá, día 187 que se... ¿No querés que lea ese mensaje? ¿No querés que lea? ¿No querés que lea el mensaje que mandaron en YouTube? Porque vi que cambiaste tu cara. Día Decime en mi cara las cosas, Lauri. No, vos también, La Lauri. gente de WhatsApp está mandando ahí. Lee, Silvita, por favor. Dice, acaba de aumentar más 100 de Aura Silvita. Dice, ¿viste? Ah, mira ese ¿Viste? mensaje de Pedriño. ¿Haces en el grupo o qué? Dice, a una belleza hay que obsequiar una hermosa prenda que anhelás verla lucir. Le mandó una tanguchi a alguien, Dice, Pedriño. escucha, dice. En fechas especiales como cumpleaños, Fafa, Belén, Joa y todas las divinas del grupo publiquen la lista de sus respectivos cumpleaños y ese día recibirán un gran regalo acorde a su belleza. ¿Qué hay que decir? Imagínate que te manda un regalo feo. Te está matando. Yo no me comprometería para decir bien y que se valore la riqueza de mi vocabulario. De Ubuyaú. ¿Por qué me pusieron Ubuyaú? Dice, ¿qué quería hacer? Dice, buenos días, líder. HC está orgulloso. Trae un San Roque por mi voto. Encima que yo tengo foto con el señor HC. Haciendo así encima. Y viste que ya es medio sospechoso. Ya. Así. El nuevo líder. El que va a cambiarlo todo en Ubuyaú. Sí. Lula Supremo. Sí. Ah, mira qué pero que soy un Terian, maestro Splinter, dice. Sí. Se nota que no tiene la IA Premium, ¿eh? Con su cola parece que hizo esa imagen, ¿eh? Se nota que no es la mamá de Cami. Siguiente, por favor. Acá viéndote. Acá viéndote desde Finlandia. Saludos a Cami, si me puede devolver el follow en IG, porfa. Dice. Esperan, ¿qué es eso? ¿Qué es esa imagen? Y está desde Finlandia viendo, mira. Ahí está coro. Al aire libre nos ve. Capaz que es de ayer la foto. Puede Qué ser. lindo. Ah, no, de hoy el mensaje, me vea. Hola, de inútil, recién me conecto. Sí, seré inútil, pero por lo menos sé poner mi nombre en WhatsApp de bobazo. Ese es el último mensaje. Siguiente, por favor. Ese es de ayer. Sí. ¿Qué dice? ¿Es de hoy? Sube un poco, por favor. Zurro, vino el chatarrero, te digo. Igualito. Ayer me trajo un launcher nunga, Nicolo. Un trajecito así medio de detective. Y te Por quedó eso bien mandé esa gustado. foto. Sí. Dice, hola, buen día para todos. Hola, cucaracha. Anda disfrazándote de molde Ura. Ayer viniste así, hey. Por vos, dice Silvita. ¿En serio? Sí. Pero si ayer yo no estuve acá. Pero anda Por vos, disfrazándote. dice. Apenas te entró tu saco. Y mira ese, el de abajo me gusta. Churro vino chatarrero, hey. Qué mala que es la mamá de Cami será. Sí. ¿Tu mamá va a ser mala conmigo? No. ¿Tu mamá sabe quién soy? Sí sabe. ¿Y qué opina de mí? ¡Epa! Nada, siempre se ríe. ¿Qué? Le parece chistoso, gracioso, simpático. ¿Quién? O sea, vos, Silvita, y le hablaste a tu mami de mí. Sí. Y claro, si ve el programa. Nunca le dijiste, no te sorprenda que algún día entre por esa puerta. Cuando ya aprenda a tomar mejores decisiones. No, seguramente que ya más o menos ya sabe cómo va la cosa. Cómo es la onda. Ah, tipo que callado nomás me vas a tener. Sí. Como una moto robada. Y vos, por ejemplo, le hablaste a tu mamá de mí. Obvio. De hecho, que es el tema de conversación de siempre. Ah, todos los días. Sí. Yo le dije a mi mamá, nunca le vas a conocer a Silvita Aguilar. Ah, ya. Solamente si es que te dice, hola suegra, primero. Ese día recién la vas a poder conocer. Porque yo nunca llevé ninguna mujer a mi casa. Todas eran motos robadas, como. No, nunca ninguna chica llegó a mi casa como mi amor eterno. ¿Entendés? ¿Qué pasó? No, bueno, pero la colombiana se fue por trabajo. Y a esa hora mi mamá ya duerme ya. Por eso yo hago de noche el stream. Sospecho, eso sí que es más sospechoso. ¿Por qué? Pero no, es como porque mi mamá ya duerme ya. Como un diablito. Sino que a esa hora yo tengo que hacer mi trabajo y... Mamá, no lo lamento, pero chicas hipervoluptuosas tienen que venir por temas de trabajo a mi pieza. Ah, en tu pieza. Y a quien no le gusta que se mueven de su casa. Espera, a vos era para tu programa entonces. Claro, Y obvio. en tu pieza es tu... Mi set. Sí. Medio sospechoso, güey. Si no le gusta a mi familia, hubieran tenido más plata para hacerme un set aparte.
de mi pieza. Pero ahora, ¿cómo tenés plata? Sí, pero no voy a andar yo invirtiendo en el terreno de mis padres. Yo ya compré ya mi terreno fiscal ahí, no voy a decir dónde, en Capiatá. Ah, La Capiatá. estoy edificando ya. ¿Sí? La mansión. Sí, va a tener todo agua potable y todo va a tener. Una locura. Qué envidia. Y le voy a invitar a todos los lugareños. Y vas a tener tu vaquita y demás. Sí. Obvio. Sí, voy a tener vaquita. Gallina. Hablando de vaquita, que cada domingo me pone nervioso. Él va a cuidar todo mi... Tu ganado. Todo. Va a salir ahí. Vamos a decir nomás que él es americano. El ciudadano John Smitherson es el jardinero de Lula Supremo. Y lo Vino de The oriundo New de York Times. Pensilvania. Claro. Está bien. Y wow, que no pasa como un infiltrado de la CIA, lo. Tipo que parecen más y medio badulaque, pero para que no se sepa que es un agente secreto. Claro, es tipo un personaje, lo que está mostrando. Sí, porque es alto, ruido y lindo, dice seguramente. Mira. What the fuck? Y así se deja todo su pelo así todo feo, su vara todo feo para que no Sí. digan, este es un agente. Se quita el pelo también. Silvita, ¿qué más tenemos, Silvita? Porque no estamos hablando de noticias otra vez. ¿Qué? Ya son las 9 de la mañana. O querés seguir tu programa hasta las 10. Silvita, qué rápido pasa el tiempo cuando estoy contigo, en ¿Viste? serio. Como pareciera Speedy el tiempo. Rapidísimo. Sí. ¿Y ¿Verdad vos? que sí? ¿Y vos qué tal? Bien. ¿Todo bien? Súper. Súper. Hiper. Mega archi. Sí, ¿qué por ejemplo querés recibir por el Día del Niño? Regalo. No sé, o sea, yo siento que yo tuve todo de chico, entonces como que no soy de esos niños que juntan juguetes. No te falta nada. Y no. Ya lo tengo todo. Ah, bueno. Tipo, lo único que me falta no depende de mí, no es que yo puedo querer tener nomás. Ah, ya. Pero eso, ¿y vos? ¿A vos qué te gustaría? Porque por lo general la gente pregunta lo que le gustaría que le pregunten. Nada, guau, que yo puedo creer que vos pensás que a mí, que yo quiero que me preguntes eso. Claro, ¿qué querés que se te regalen por el Día del Niño? El niño. Aunque ya no sos niña, ¿eh? Algo dulce para comer. ¡Epa! Tipo chocolate, por Me ejemplo. encanta la torta tres leches, por ejemplo. ¡Epa! ¿Pero qué ¡No! pasa? Pero son unos desubicados esto. Dios mío. ¿Ves que no podés decir nada acá? Lauri, hey, ¿por qué viniste todo de blanquito, hey? Que es una indirecta, wow. Silvita, en serio, me pone tan nervioso que no puedan creer en la amistad entre un hombre re hermoso y vos. Me da rabia eso. No. El bello y la bestia, ¿verdad? Así es. No, porque vos también sos linda e inteligente y aparte tenés una riqueza de vocabulario, según Shirley. Dios mío, Sí. no va a superar nunca, así como nunca supera su viaje a Estados Unidos. Bueno, perdón. Perdón por irme a países del primer mundo. La próxima me voy a ir a Capiatá así súper rápido. Y no era que tenés ahí tu terreno y te estás construyendo, tenés que irte. Claro, pero justamente por eso. Después ya voy a hacer rompebola, ya voy a decir. Usted no sabe la locura que es vivir en Capiatá. ¿Ven mis campeones que son marrones? Eran blancos. Así es. No, es así realmente. Claro, no es así, no pasa nada. A veces en mi zona no hay harina roja. Bueno, está bien. Capaz que sos muy privilegiada. Claro. Sí. Hacia tu zona, por lo visto que sí. Zona alta, o sea, tipo... Puta. Ya suena que en la otra zona decís glu, glu, glu los días que llueve. Bueno. Gracias, Silvita Aguilar, por acompañarnos hoy y siempre. Espero que esta no sea la última vez que nos veamos. Depende de vos. No es. ¿Por qué Y después sí, hoy agarro y digo, no, yo realmente... ¡Epa! ¡Epa! No se sabe cómo. Vos no sabés, Lauri. Vos no sabés cómo yo me siento en el fondo del día, no sabés si a la noche lloro, no sabes nada de eso. No estamos conectados. Silvita, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por traernos las mejores noticias. Gracias a vos. Una persona puso, día 700 que se caen los invitados, pero no. Esta es una decisión propia. Ah, así le pusieron, Pecón. Y no, pero para mí Silvita se merece más tiempo acá. Sí. Más que nada para mi bien visual. Te estoy diciendo linda. Está bien. Te Bueno, creo. Cuídate, sí. Bueno, vos también. Hasta que pelear afuera de los colegios. ¿Vos sí qué? No, yo- Vos sos más moquetero. Bueno. Chau, Lulax. Chao, cortamos. Corto. Chau. Ah, corta. O sea, no quería hablar conmigo. Hola. Ya no está farmeando ahora, dice.
Bueno, muchas gracias chicos por acompañarnos. Espero que todos tengan un feliz día del niño, que puedan hacerle feliz a su niño interior, de repente comprándole cosas que no podían de chico. Como yo, por ejemplo, de repente me compro un viernes una Play 5, lo de siempre, ¿verdad? Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, les mando besos. Muchas gracias a mi producción, a mi equipo maravilloso. Espero que esta no sea la última vez que nos veamos. Esto suena como una despedida, pero no lo es. Solamente me despido, porque hasta acá el Black Supremo por el día de hoy. No se olviden de comentar, compartir y darle Me gusta, carajo. muchas gracias por vernos. Será hasta la próxima.